Le decía, vamos a ver hoy día el análisis de varianza. ¿Para qué nos sirve esta prueba de análisis de varianza? En realidad, lo que hace es poder medir la igualdad entre varias medias poblacionales, ¿sí? Recuerden que para medir pruebas, los promedios poblacionales, nosotros habíamos visto las pruebas de comparación de medias, ¿no? Muestras grandes, muestras pequeñas. Pero hay situaciones donde nos interesa medir varios promedios poblacionales al mismo tiempo. Por lo tanto, nos interesa saber si estos promedios poblacionales de estas poblaciones mencionadas son todos iguales o existen diferencias significativas entre ellas. En otras palabras, es para medir promedios poblacionales varios, más de dos, tres, cuatro, cinco, seis promedios poblacionales al mismo tiempo. ¿Dónde se lo puede utilizar eso? Pues cuando, por ejemplo, dentro de una industria, dentro de una fábrica, se tienen varias líneas de producción y queremos ver si el promedio o la velocidad de envasado, la velocidad de etiquetado, la velocidad de llenado o el promedio de unidades llenadas en un determinado periodo de tiempo, pues son iguales entre los diferentes métodos o entre las diferentes máquinas. Para ello realizamos el análisis de varianza. Pero dentro de lo que son el análisis de varianza, podemos realizar o podemos analizar en todo caso a veces un factor o una variable, podemos analizar dos factores, dos variables, tres en algunos casos, o incluso la relación que puede existir entre las dos variables en función al promedio poblacional. Nosotros nos vamos a concentrar hoy día a analizar varios promedios al mismo tiempo, pero en función a una sola variable, en función a un solo factor. En los análisis de varianza, importante recalcar que se trabaja con la prueba Fisher y con una prueba que sea unilateral, es decir, con una única zona de rechazo dentro de la prueba Fisher, donde esa zona de rechazo va a estar localizada en el sector derecho de la gráfica, ¿sí? A ver, vamos a ponernos un ejercicio. Dice lo siguiente. Se desea verificar las velocidades de 5 máquinas de marcas diferentes que participan en un mismo proceso de elaboración de botellas. Y lo que nos interesa es saber si tienen el mismo promedio de velocidad de fabricación en segundo. Para ello, se hacen pruebas con cada una de las máquinas arrojando los siguientes resultados. Y queremos verificar o usar un nivel de significación del 5% de significación. Bien, aquí tenemos entonces la cantidad de máquinas, perdón, de botellas entonces, en este caso que han sido fabricadas o elaboradas por 5 máquinas diferentes. Entonces, para la máquina A se ha levantado 7 muestras, para la máquina B se han levantado 11 muestras, para la máquina C se han levantado 9, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Queremos saber si estos promedios de cada una de las máquinas son iguales y que lleguemos a la conclusión a un 95% de confianza o en todo caso un 5% de significación. Para ello nos planteamos nuestras hipótesis, indicando como hipótesis nula la igualdad de los promedios generados por las 5 máquinas, es decir, que el promedio de A es igual al promedio de B, C, D y E. Ahora, y como hipótesis alternativa, que por lo menos una pareja pues, genera promedios diferentes, ¿no? Es decir, que por lo menos, y aquí eso lo representamos diciendo que por lo menos un alfa I es diferente a cero. ¿Eso qué significa? Que por lo menos existe una comparación entre dos promedios que es diferente. El hecho de que ya dos promedios sean diferentes, automáticamente se puede decir que todos los promedios no son iguales, que existen diferencias significativas entre los promedios de elaboración de botella. Muy bien. Entonces, una vez que hemos planteado nuestras hipótesis, este cuadro donde tenemos la información lo vamos a trabajar un poquito de la siguiente manera. Algo importante que recalcar, fíjense, si sumamos todos los datos que tenemos, son 39 datos en total. ¿Sí? Ahí estamos trabajando con 39 datos que, bueno, están distribuidos en este caso en las 5 máquinas que vamos a analizar. Y hay 5 columnas. La variable que estamos analizando, que es tipo de máquina, genera 5 columnas, 5 tratamientos. Bien, ese mismo cuadro vamos a ir generando algunas sumatorias, por ejemplo, los TSUI. ¿Qué son los TSUI? La sumatoria de cada tratamiento de cada columna. Agarramos y sumamos cada una de las columnas, eso lo llevamos los TSUI.
Los NSUI es la cantidad de datos que tenemos en cada tratamiento, en cada columna, ¿no? En la primera hay 7, 8, 9, 8 y 7 respectivamente para cada tratamiento, para cada columna, haciendo un total de 39 datos que lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Y el T solito, es la sumatoria de todos los TSUI. Sumamos todos los TSUI y nos genera un T total. Bien. Y al mismo tiempo hemos ido generando los promedios de cada uno de los tratamientos. ¿Cómo generamos estos promedios? Pues la sumatoria total, que es el TSUI, dividido entre su respectivo NSUI, nos genera el promedio de esa columna de ese tratamiento. Y eso hemos replicado para cada uno de los tratamientos. Cada una de sus sumatorias, es decir, los TSUI, dividido entre sus respectivos NSUI, que es la cantidad de datos que hay en cada columna, en cada tratamiento, nos genera los promedios. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos esta información, nosotros empezamos a calcular algunos factores que vamos a necesitar para ir reemplazando en lo que vamos a llamar nuestra tabla ANOVA, que la vamos a ver posteriormente. Y necesitamos generar inicialmente la suma de cuadrados totales. ¿En qué consiste esta suma de cuadrados totales? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? Donde es la sumatoria de cada uno de los valores, y cuando decimos de cada uno de los valores nos referimos a cada uno de estos 39 valores al cuadrado. Es decir que cada uno de estos 39 valores o datos que tenemos deben ser elevados al cuadrado y debemos generar la sumatoria. Y a eso le restamos un valor C, que lo conocemos como factor de corrección. Ya está. Bien. A ver, primero, ese factor de corrección, ¿cómo lo calculamos? Es el valor T, es decir, la sumatoria total, T, elevado al cuadrado dividido entre el N. ¿Cuánto era nuestro N? 39. En otras palabras, el 3230 al cuadrado dividido entre 39, obtenemos este valor que será nuestro factor de corrección. Por otro lado, le decía que esta sumatoria de los XJ al cuadrado significa que cada uno de los 39 datos que tenemos debemos elevar al cuadrado, ¿no? Es decir, 73 al cuadrado más 72 al cuadrado, y así seguimos generando la sumatoria de cada uno de estos valores al cuadrado. Esa sumatoria nos genera 271.030. Bien, ya tenemos esta sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado y tenemos el factor de corrección. Reemplazamos para poder encontrar lo que llamamos la suma de cuadrados totales, que será igual a 3.519,74. Fíjense que ya hemos generado la suma de cuadrados totales. Bien, posteriormente, una vez que se tenga la suma de cuadrados totales, podemos ir generando lo que llamamos la suma de cuadrados para las columnas, que es igual a ¿qué cosa? Es la sumatoria de cada uno de los TSUI al cuadrado. ¿Cuántos TSUI tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 TSUI, ¿cierto? Cada uno de ellos al cuadrado y dividido entre su respectivo NSUI, en este caso. Es decir, ¿eso qué significa? 521 al cuadrado sobre 7, 762 al cuadrado sobre 8, y así sucesivamente. Menos el factor de corrección, que ya lo hemos calculado acá, ¿sí? Ya lo hemos calculado ahí. Y eso nos da una suma de cuadrados para las columnas de 3.237,76. Ya tenemos nuestra suma de cuadrados para las columnas. ¿Alguna duda, chicos, respecto a alguno de estos cálculos? No, ingeniero. Sí, muy bien. Bien, ya tenemos la suma de cuadrados totales, tenemos la suma de cuadrados para las columnas. Ahora vamos a calcular lo que llamamos la suma de cuadrados para el error. Para ello partimos de la fórmula general que nos dice que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados para las columnas más la suma de cuadrados para el error. Entonces, como ya tenemos estos dos primeros valores, por diferencia, encontramos la suma de cuadrados para el error, el cual sale 281,98. ¿Sí? Muy bien. Algo importante que recalcar acá, chicos, estos tres valores siempre van a ser positivos. A veces en los exámenes me dicen, me salió negativo, pero
debe estar mal calculada en una parte, te estás equivocando, estás haciendo mal una sumatoria, un producto, etc. ¿Sí? Estos tres valores salen siempre positivos, siempre positivos. Muy bien. Una vez que hemos calculado la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados para las columnas y además la suma de cuadrados para el error, vamos a ir llenando lo que les decía, se llama la tabla NOVA. Algunos le dicen la tabla ANDEVA también, que es el formato general. ¿Sí? En este caso, para el análisis de varianza de un factor, estamos hablando de un factor. Entonces, la primera columna corresponde a la suma de cuadrados. Y ustedes recuerdan, en la anterior diapositiva acabamos de calcular los otros tres valores. La suma de cuadrados para las columnas, la suma de cuadrados para el error, y hemos calculado la suma de cuadrados totales. Bien, la siguiente columna son los grados de libertad, de K-1. K es, por si acaso, creo que estaba en la anterior diapositiva, es la cantidad de columnas, es decir, la cantidad de tratamientos. ¿No? Estamos analizando 5 promedios, 5 tratamientos, 5 poblaciones, ¿sí? Entonces, 5 menos 1, 4. El N menos K, donde el N es la cantidad total de datos, recordemos que eran 39, K son 5 columnas, 5 tratamientos, nos da 34. Bueno, y el N menos 1, que será 39 menos 1, 38. Ya tenemos los grados de libertad. Debemos ir generando lo que llamamos los cuadrados medios. Cada uno de estos cuadrados medios en realidad es el cociente de la suma de cuadrados con sus respectivos grados de libertad. Aquí la estoy colocando las fórmulas, por ejemplo. El cuadrado medio para la columna, este valor, va a ser el cociente entre la suma de cuadrados para las columnas con su respectivo grado de libertad, ¿no? Bueno, estamos haciendo el reemplazo, nos sale 809.44. El cuadrado medio para el error, de la misma manera, es la suma de cuadrado para el error dividido entre el n menos k, ¿cierto? Bueno, en realidad es el cociente de todos los valores. Eso nos da 8.29. Y el cuadrado medio para el totales, de la misma manera, es el cociente entre la suma de cuadrados totales y los grados de libertad, aunque aquí no lo hemos calculado porque en realidad no, esta celda, el dato generado en esa celda no lo vamos a necesitar posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, si se quiere calcular, hacer el cálculo, se lo hace y se lo coloca ahí, pero como les repito, no lo vamos a utilizar. Bien, entonces de esa manera encontramos nosotros el F calculado. ¿Qué es el F calculado? Es lo que llamamos nosotros el factor de prueba. Solo que se lo hace eso con la prueba Fisher. Pasa que aquí en el análisis de varianza se lo conoce comúnmente como F calculado, pero en realidad es lo que llamamos nosotros el F de prueba. ¿Por qué se llama calculado? Porque en realidad, como su mismo nombre se lo calcula, ¿no? Es un factor que si ustedes se recuerdan, el otro factor es el factor crítico que se lo obtiene de tabla. En cambio, el factor de prueba siempre nace de un análisis, ¿no? Entonces, este es el factor de prueba, que es igual al cuadrado medio para las columnas, que sería 809.44, y el cuadrado medio del error, que es 8.29. El cociente de ambos nos da lo que llamamos el F calculado, que yo les decía que es el factor de prueba. Ya tenemos el factor de prueba. ¿Qué nos faltaría sacar? Obtener el factor crítico, ¿sí? Y eso se lo obtiene de tablas. Y yo les mencionaba a un comienzo que en los análisis de varianza trabajamos con la prueba Fisher. Trabajamos con la prueba Fisher. Bien. Vamos a generar nuestra gráfica. Además le decía que si bien trabajamos con la prueba Fisher, trabajamos en los análisis de varianza, absolutamente en todos, trabajamos con una prueba unilateral, donde la zona de rechazo va a estar siempre localizado al lado derecho. Al lado derecho. Bien. Habíamos dicho que vamos a trabajar al 95%. Perfecto. Entonces entramos nosotros a la tabla Fisher al 95%, con grados de libertad para el numerador. Recuerden que en la tabla Fisher necesitamos 2 grados de libertad, ¿cierto? Lo del numerador y del denominador. Entramos con grados de libertad del numerador de K-1, donde K es la cantidad de columnas, eran 5, 5 menos 1, 4. Entramos también con los grados de libertad del denominador, que es igual al N menos K. N eran 39 datos, K era 5 columnas, pues 34. Entonces en la tabla Fisher, al 95%, con 4 grados de libertad en el numerador, 34 grados de libertad en el denominador, obtenemos un valor crítico de 2.65. Una vez teniendo entonces nosotros este factor crítico,
vemos que el factor de prueba, que es 97,64, si comparamos en la gráfica, estaríamos localizados en la zona de, ¿me ayudan ustedes?, de aceptación o de rechazo, chicos. En la zona de rechazo, ¿no? ¿Cierto? Está en la zona de rechazo. Entonces, si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que se rechaza? Se rechaza el H sub 0. Por lo tanto, se acepta el H sub 1. Y el H sub 1 nos hablaba que sí existe diferencia significativa entre los promedios. Entonces, por lo tanto, decimos como conclusión final, se rechaza H sub 0. Existen suficientes evidencias para indicar que las velocidades de las 5 máquinas que estamos analizando, en cuanto se refiere a la cantidad de botellas elaboradas, son diferentes. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, no? Ahora bien, si hubiéramos aceptado la hipótesis nula, es decir, que los 5 promedios son iguales, pues no habría mucho más que discutir. Y hemos aceptado que todos los promedios son iguales. Pero si se rechazara H sub 0 y llegáramos a la conclusión que existen diferencias significativas, pues entonces sería importante saber entre qué, en este caso que son máquinas que estamos analizando, entre qué máquinas se encuentran las diferencias significativas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si hubiéramos llegado a aceptar la hipótesis nula, es decir, que las 5 máquinas producen el mismo promedio, pues no hay mucho más que analizar. Las 5 máquinas generan el mismo promedio. Pero como no es el caso y hemos llegado a la conclusión de que hay diferencias significativas, pues sería importante que sepamos entre qué máquinas están esas diferencias. Entonces, eso nos obliga a una siguiente prueba, en el caso de haber rechazado H sub 0, a una siguiente prueba para ver entre qué máquinas en realidad se encuentran esas diferencias significativas. Eso lo llamamos comparación múltiple posteriori. Y vuelvo a repetir, esta comparación múltiple a posteriori solamente la vamos a realizar cuando determinamos que sí existen diferencias significativas entre las máquinas. ¿Sí? Para ello hacemos una combinatoria, eso ya lo vimos, recuerden la formulita, incluso vimos, si no me equivoco, también hacerlo a través de la máquina de calcular, donde n, ¿qué significa n? Es para saber cuántas comparaciones tenemos que realizar. Como n son 5 máquinas, y vamos a hacer comparaciones de 2 en 2, así voy a comparar esta máquina con esta con esta con esta, así que cada comparación va a tener dos elementos, dos máquinas. La pregunta es cuántas comparaciones podemos hacer en total. Fíjense que hemos dicho que son 5 máquinas, A, B, C, D, E. A ver, ¿cuántas comparaciones podemos realizar de 2 en 2? La A con B, A con C, A con D, A con E, B con C, B con D, B con E, C con D, C con E y D con E. Serían las 10 comparaciones que podemos realizar. De todas maneras, eso lo calculamos con una combinatoria. De esta manera, que son 10. Pienso que vamos a tener que hacer 10 pruebas por el hecho de haber rechazado H sub 0. Eso nos obliga a realizar 10 comparaciones en pareja. Para ello tenemos varios métodos. Aquí están las 10 comparaciones que les mencionaba hace un momento. Para ello tenemos varios métodos. Y el primer método que vamos a realizar lo conocemos a través de la T-Study. Entonces, fíjense, estas son las 10 comparaciones que podemos realizar para saber entre qué máquinas están esas diferencias significativas. Bien, no vamos a hacer las 10, ¿no? En este caso, vamos a hacer solamente un par para aprender a manejarlo el método. Este método lo hice a través de la prueba de T-Study. La tengo, por favor, chicos.
a través de este primer método que se llama a través de la prueba de test-student, vamos a realizar la comparación de la máquina A con la máquina B. Sabemos ya que existen diferencias significativas, pero no necesariamente es entre todas, ¿no? Pero queremos saber máquina por máquina. En este caso comparemos A con B. Vamos a comparar la máquina A con la máquina B. Entonces nos planteamos nuestras hipótesis. Hipótesis nula, que la máquina A con B genera el mismo promedio, igual a 0 su diferencia, y como hipótesis alternativa que la máquina A con la máquina B tiene diferentes promedios. O sea, la diferencia entre ambos es diferente de 0. Bien, aquí con esta pequeña, vamos a admitirla, don Eduardo, que está ingresando. Esta fórmula es la que nos permite nosotros encontrar el estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces, los dos promedios que estamos comparando, que bueno, los datos los hemos sacado de la tabla que tenemos en la anterior diapositiva. Recuerden que en la tabla general habíamos calculado los promedios para las 5 columnas, justamente pensando en esto, ¿no? Entonces, colocamos los valores de los promedios muestrales de cada columna, menos el 0, que es la comparación ya global de las dos máquinas, 0. El cuadrado medio para el error, recuerden que la tabla NOVA se lo calculó, que era 8.29. Eso lo multiplicamos 1 entre el tamaño muestral de A, que eran 7 datos, 1 entre el tamaño muestral de B, que eran 8 datos. Este estadístico de prueba nos sale menos 1317. Es el estadístico de prueba para la comparación de la máquina A con la máquina B. Ahora, nos faltaría que calculemos el estadístico crítico. Estamos trabajando con una prueba de igualdad ahora, ¿no? Eso nos genera entonces una prueba bilateral, trabajando con el valor de T-Student. Estamos trabajando usando el método T-Student. Entonces, como es el 95% que vamos a tomar la decisión, entonces entramos a la tabla de T-Student al 97.5, ¿cierto? Con grados de libertad N menos K. Entonces nosotros ingresamos a la tabla de T-Student al 97.5 con N que era 39, K que era 5, recuerden, con 34 grados de libertad, y obtenemos un valor crítico de 2.029. Recuerden que la tabla de T-Student, ambos valores, tanto de la izquierda como de la derecha, son iguales, solo que de la izquierda es negativo. Bien, ya tenemos los valores que encierran la zona de aceptación. Este valor de menos 13,17 estaría en la zona de rechazo. Estaría en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Al rechazar H sub 0, indicamos que efectivamente los promedios de A y B no son iguales. ¿Qué quiere decir? Que las velocidades de elaboración de botellas de la máquina A con la máquina B no son iguales. Existe diferencia entre la máquina A y B. Entre la máquina A y B hay diferencia. Fíjense una cosita, que en realidad este estadístico crítico que estamos calculando acá no genera ninguna relación con la máquina A y B. Es decir, en realidad este va a ser el estadístico crítico para cualquiera de las 10 comparaciones que realicemos. ¿Ya? Eso es para que vean que se va a ir repitiendo el mismo. Pero ahora comparemos máquina A con máquina C. De la misma manera, planteamos nuestras hipótesis. Nuevamente tenemos la fórmula para el estadístico de prueba, pero ahora usamos los datos de la máquina A y la máquina C. La diferencia de promedios poblacionales se mantiene en 0. El cuadrado medio del error es 8.29. Los tamaños muestrales de A y de C, vamos colocando 7 y 9 respectivamente, y encontramos un estadístico de prueba de 0.45. ¿No? El valor crítico se repite lo que les mencionaba hace un rato, va a seguir siendo la misma gráfica para generar el estadístico crítico, solo que ahora el estadístico de prueba, en este caso la comparación de la máquina A con la máquina C de 0.45, estaría localizado en la zona de aceptación. Estaría en la zona de aceptación, ¿no? Por lo tanto, se acepta H sub 0. Y al aceptar H sub 0, ¿qué estamos indicando? Que los promedios de las velocidades de elaboración de botella entre la máquina A y la máquina C son prácticamente iguales. Son iguales, ¿sí? A un 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos?
¿No hay dudas? ¿Sí? Creo que no, ingeniero. Bien. De esa misma manera, habíamos mencionado un comienzo que son 10 comparaciones las que tendríamos que realizar. Nosotros hemos hecho 2 para no hacerlo tan monótono, ya, ¿no? Pero habría que realizar las 10. Es decir, la intención es saber entre qué máquina está la diferencia. Hemos hecho máquina A con B, hemos hecho la máquina A con C. Vimos que en este caso podrían ser 10 las comparaciones a realizar. Habría que hacer necesariamente las 10 para saber específicamente qué máquina con qué máquina tienen sus diferencias significativas. Bien, vamos a pasar al siguiente método, que lo conocemos como el método de usando intervalos de confianza. Intervalos de confianza, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las 10 comparaciones que podemos realizar. Vamos a hacer las mismas 2 comparaciones anteriores para que podamos verificar que efectivamente por cualquiera de los métodos vamos a llegar exactamente al mismo resultado, hacia la misma decisión, ¿sí? Algo importante para poder aceptar o rechazar H sub 0. Si el valor 0, es decir, si el número 0, el 0, 0, se encuentra dentro del intervalo, se acepta H sub 0. Si el 0 está fuera del intervalo, rechazamos H sub 0. El 0. A ver, ¿a qué me refiero? Volvamos a comparar la máquina A con la máquina B. Planteamos nuevamente nuestras hipótesis. Perfecto. Y esta es la fórmula que vamos a usar para el intervalo. Fíjense que, bueno, todos ustedes han tenido que llevar intervalos de confianza el anterior semestre, seguramente, aunque por el tiempo seguramente los contenidos han sido un poco restringidos, pero esta es la fórmula para el intervalo de confianza para la comparación de medias, ¿no? Fíjense que todo este lado izquierdo es exactamente igual a todo este lado derecho. Solo te cambia el signo. Aquí es negativo, aquí es positivo. Bueno, y acá a la derecha tenemos el nivel de confianza. A ver, comparemos entre A con B. De la misma manera, vamos colocando nosotros los valores de la media poblacional de A con la media poblacional de B. Aquí está, este y este. Estos valores de T crítico, para el tema de un intervalo de confianza, aquí lo tenemos, se utiliza exactamente la misma gráfica anterior, comprueba este intervalo de confianza, son generalmente bilaterales, ¿no? Entonces entramos a la tabla del 97.5, es decir, en realidad se calcula exactamente de la misma manera como lo hemos calculado para el primer método. Me refiero a estos valores de T crítico, ¿ya? Algo importante que deben tener cuidado, que siempre se olvidan a veces. Te me dicen, pero si este T crítico de la izquierda es negativo, con este negativo acaso no se hace positivo, es la pregunta de siempre. Lo que pasa es que el negativo de este T student ya está insertado acá en la fórmula. Porque si se vuelve positivo, pues hace exactamente igual al lado derecho, ¿no? Entonces el